tiempo con Dios y aprender, de verdad es que me chifla, me encanta un montón. A veces no sé si es la envidia por querer marcharme con ellos, pero después me dice, ¿qué tenías que predicar, Samuel? Ah, la verdad es que me encanta eso muchísimo, muchísimo, muchísimo. No pasa nada, el que no se quiere marchar, que no se vaya. Ah, muy bien. Estoy contento de ver lo de los niños marcharse, aunque nos dejan los asientos vacíos, ¿eh? Nos dejan los asientos vacíos. Cuando se va el grupo de alabanza de aquí, me quedo tan solo en el escenario este, ¿no? A mí me gusta pegarme aquí delante para estar cerca de vosotros, ¿eh? Me gusta poder tocaros, poder estar cerca de vosotros. No me gusta que haya distancia entre mí, el predicador, y entre vosotros, nunca. De hecho, ya sabéis que soy uno más del grupo, de la iglesia. Bien, ah, seguimos con esta serie. ah, por cierto, no sabes cuánto me anima cuando me mandas un mensaje o después de terminar la predicación, no sabes cuánto me anima que diciéndome que la palabra te tocó. Me encanta, me encanta. Me anima, me ayuda a tener responsabilidad en esforzarme más por ti. Porque si te gustó la palabra una semana, tengo que traer una buena palabra también la semana siguiente. Créeme que es difícil. Siempre he tenido mucho respeto por la congregación porque sé que la iglesia que viene buscando del Señor es una iglesia que ama a Dios, es una iglesia que ama la palabra, es una iglesia que quiere vivir la palabra. Mira, estamos intentando no crear un modelo nuevo, sino que establecer el modelo de la palabra de Dios entre nosotros. Y establecer ese modelo significa que muchas veces encuentro que hay una iglesia, no sé si te pasa a ti, pero a mí me pasa mucho, que encuentro una iglesia que sabe mucho de la palabra, pero que no vive la palabra. Estamos tan lejos de la praxis, estamos tan lejos de poner en práctica la palabra. Y la verdad es que me encantaría que esa dinámica en 3.16 fuera diferente. Me encantaría que hiciéramos lo que hacían los discípulos y lo que Jesús les enseñó a los discípulos, ¿verdad? El oír es por la palabra, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero Jesús también les dijo en Lucas 6:46, me llamáis Señor, Señor, pero no hacéis lo que yo, lo que yo os digo. Entonces, necesitamos ir a la praxis. Mira, la razón por la cual predicamos no es simplemente por tener entretenida a la gente, no, y algunos hasta se duermen. Gloria a Dios por los que se duermen. El pastor le dice a un hermano, por favor, despierta a ese hermano que se durmió. Y el hermano dice, ¿yo? Despiértelo usted, que fue quien lo durmió. Claro, si el pastor es tan pesado el tono, a ver. Entonces, hay que despertar. Pero lo cierto es que traemos palabra para que la pongas en práctica en tu vida, para que la puedas llevar a tu vida. Cuando hablamos de un corazón limpio, estamos hablando de la necesidad de limpiarnos totalmente para entrar en la presencia de Dios. La semana pasada, dentro de la limpieza integral, te hablé de que necesitamos detectar la suciedad y una vez que la detectamos necesitamos confesarla. Esta semana te quiero hablar de la necesidad de dar lo mejor en nuestra vida como hijos de Dios. ¿Y de qué manera nos vamos a presentar delante del Señor? Por eso el título del sermón esta semana es Dando el do de pecho. ¿Sabes lo que significa esto? Déjame explicarte. Gilbert Duprez, que vivió entre 1806 y 1896, fue un cantante de ópera. Y se supone que fue el primero al que se le reconoce que hizo el primer do de pecho. Así se le llamaba, pero en realidad tiene un nombre más técnico. Y tú dirás, ¿qué es eso? Pues realizar el do de pecho significa en ópera dar el tono más alto en un tenor, o sea, en un hombre. Es casi parecido al falsete, pero no es falsete, es una nota producida no desde el pecho, sino una voz profesional, algo que también es de una naturaleza sobrenatural, porque no todos podemos dar el do de pecho cantando. Y hay otros que dicen que no fue este Gilbert, sino que fue un español todavía anterior a él, que se llamaba Manuel de Pópulo Vicente García. Y en realidad no se llama do de pecho, es como se le conoce, sobrenombre, pero se llama el do sobreagudo. Es el nombre que se recibe en música a la nota más alta, como te dije,
en un tenor. La nota más alta en un tenor. Lo que el tenor puede dar como lo mejor, eso es lo que puede decirse es el do de pecho. Uno de los cantantes que consiguieron, cantantes operísticos, que consiguieron hacer esto mejor que ningún otro y por lo cual fue reconocido, fue alguien que seguramente habrás oído, Luciano Pavarotti. ¿Habrás oído? ¿Habrás escuchado alguna pieza de él? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Te gusta la ópera? ¿No te gusta la ópera? Hay gente que sí, hay gente que no. No gusta la ópera. ¿Sabes? A mí no me gustaba la ópera hasta que con 16, no, 15, no, creo que con 14 años, la profesora de música en el instituto dijo, va a haber una ópera y tengo 2 entradas, quien quiera ir, pues entonces que levante su mano. Y había un chaval que sí que le gustaba la ópera y levantó su mano y dice, tengo 2. Y entonces por mi mente empezaron a correr cosas, pensamientos, pim, pam, pim, pam, pim, pam, pim, pam. Digo, a lo mejor si voy al concierto de ópera me sube la nota y yo ahí estaba un poco raspado en la nota de música. Sí, sí, sí. Yo, después no sé si fue bueno, pero después de esa ópera que fui, no es que me encante la ópera, pero puedo soportarla, puedo verlo. Me gusta más la música clásica, lo reconozco. Soy capaz de escuchar música clásica y me encanta, me inspira. Eh, a veces la gente dice, ¿qué estilo de música es el que le gusta a Dios? No, a Dios no sé si le gusta la música. Y a la vez a lo mejor le gustan todo. Lo que Dios quiere es un corazón que le adore. Pues yo evitando aquello me fui a la ópera y te reconozco que quedé flipado con aquello. O sea, los escenarios, los decorados, las vestimentas, el lujo. El lujo entiéndelo bien. O sea, la gente iba, cuando iba al teatro, iba a la ópera, iba de punta en blanco. Además, nosotros íbamos, éramos 2 chavales de 14 años allí, entre tanta gente, dos chavalitos. La gente nos miraba como diciendo, ah, mira, 2 chavalitos que... Desde ese día la ópera no es que... La ópera era la de Aida. ¡Buah! Eso era espectacular. Bueno, ya cualquier ópera es espectacular, porque te metes en el teatro y ya, si no entiendes, dices, ¿pero por qué grita? No chille, señora. Pero es espectacular. Entonces, cuando tú estás dando el do de pecho, como cantante, como tenor, es impresionante. Lo escuchas y es impresionante. También se dice de dar el do de pecho, pero después de esto, que dar del do de pecho es un modismo que procede del modo del canto, como te dije, pero que habla de un esfuerzo especial de alguien que tiene un don sobrenatural. También el do de pecho se dice en cuanto a los atletas, o incluso a alguna persona que se esforzó en demasía por encontrar o tratar, dio el do de pecho, dio todo de sí. Y ese es el énfasis que en esta mañana quisiera que tuviéramos. En la limpieza integral es necesario también dar el do de pecho, dar lo mejor de nosotros. Y estoy hablando que como hijos de Dios podemos dar lo mejor de nosotros. Y dar lo mejor de nosotros es una vida agradable a Dios, limpia, sencilla, entrando en la presencia de Dios para poder adorarle, alabarle, gozarnos, cantarle, bendecirle. Esto es lo que Dios quiere. Dios quiere que demos lo mejor de nosotros, el do de pecho. Y tú dices, es que estoy ya dando lo mejor. No, es que hay esa nota que está por encima de todas las notas que entonces te permite hacerlo mejor. Luciano Pavarotti puede que lo hiciera hasta allá con facilidad, que el tipo se luciera a cantar y dijera, voy a dar el do de pecho, y cantando cualquier cosa lo diera. Pero en realidad, como creyentes también, podemos decir, he dado lo mejor, estoy dando lo mejor. Todavía hay una nota mayor. Hay una nota mayor, todavía hay algo que limpiar en nuestra vida, todavía hay algo que ordenar, todavía hay algo que decir, Señor, ponlo en el orden que tú quieres ponerlo. Vamos a seguir con los salmos hoy. Vamos a seguir con los salmos. El Salmo 24, te invito a que lo busques. Pero déjame ponerte en contexto de cuando David lee el Salmo 24, escribe el Salmo 24, perdón. David está pensando en una acción. La acción en la que está pensando cuando escribe el Salmo 24 es, ¿os acordáis cuando la guerra con los filisteos, en 1 Samuel capítulo 5, en la guerra con los filisteos, el arca de la presencia del Señor fue capturado por los filisteos? No estaba en posesión de Israel, fue llevado al territorio de los filisteos, estuvo en el templo de Asdod, y allí el Señor castigó a los filisteos por haber quitado el arca de la presencia de Dios a los israelitas y les llevó una enfermedad. Entonces los filisteos, entre tantas cosas, tuvieron temor del arca, de la presencia de Dios, porque el arca simbolizaba la presencia de Dios. Donde estaba el arca estaba la presencia. Así que en ese pensamiento está David teniendo en su mente, del momento de decir,
La presencia de Dios es un lugar santo y no se puede tratar de cualquier manera. El otro contexto que creen los eruditos que estaba pensando David cuando escribió este salmo tiene que ver también cuando el arca es llevado desde otro lugar donde no era su lugar hasta Jerusalén. David quería llevarlo a la casa de un hombre llamado Obed-edom. Lo quería llevar allí y quería poner el arca allí para poder adorar. En realidad quería ponerlo en su casa, pero pasó algo durante el camino. Durante el camino, los bueyes que llevaban el carro donde iba el arca se movía mucho y entonces uno de los ayudantes de David, pensando que podía echar una mano para que no pasara nada con el arca, que no se cayera, en uno de estos momentos en los que las carretas se movían, las piedras del camino le impedían, pues un hombre llamado Uza puso la mano sobre el arca como para que el arca no se moviera y no se cayera. Pasó que Dios castigó a Uza por aquel atrevimiento y lo castigó con la muerte. Era terrible que tocara el arca. Y entonces eso le dio temor a David. Estoy en 2 de Samuel capítulo 6, ¿vale? 2 de Samuel capítulo 6, segundo libro de Samuel capítulo 6. En casa lo vas a leer, estoy seguro de ello, para que puedas entender el contexto. Los que ya lo conocéis, mejor. Entonces David tuvo temor de aquello, en realidad él quería llevarlo a su casa, pero después dijo, no, a mi casa no, a ver si un día me voy a tropezar, me voy a caer contra el arca, me voy a agarrar al arca y entonces voy a morir. El arca que vaya a casa de Obed-edom. Y aquel dice, ¿y yo qué te he hecho? ¿Yo qué te he hecho para que me hagas esto? ¿Por qué me quieres mandar a mí el arca a mi casa? Pero Obed-edom en parte estaba gozoso por eso. Prepararon el lugar, pusieron el arca en la casa de Obed-edom y allí Obed-edom se encargó de administrar la presencia de Dios. Y entonces este es el contexto en el que David hace este salmo. Vamos a leerlo. Dice, del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Porque Él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte del Señor? ¿Y quién estará en su lugar santo? ¿Estáis entendiendo el contexto cuando leemos el Salmo? Es que cuando lees el Salmo y conoces el contexto, la lectura hace que comprendamos mejor. Seguimos. El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni ha jurado con engaño. Él recibirá bendición del Señor y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, Dios de Jacob. Alzad puertas vuestras cabezas, alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? El Señor, el fuerte y valiente, el Señor, el poderoso en batalla. Alzad puertas vuestras cabezas, alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? El Señor de los ejércitos. Él es el Rey de Gloria. En realidad, lo que David está queriendo expresar es quién puede entrar en la presencia de Dios. ¿Quién puede presentarse delante de Dios y en su presencia? ¿Quién puede hacer esto? ¿Y por qué puede hacerlo? Él está hablando de toda la restauración que David hizo en torno al lugar de donde se podía entrar y el lugar de cómo se podía entrar. Después, mucho después, el pueblo de Israel y los sacerdotes y todo recibieron instrucciones de Dios para dejar el tabernáculo, que era la tienda temporal donde Dios habitaba, para poder tener un templo. Y la entrada a la presencia de Dios no era cualquier cosa, porque nadie podía entrar ahí excepto algunas personas escogidas, que eran los sumos sacerdotes que hacían su adoración. La pregunta clave es entonces, según los versículos del 3 al 5, ¿quién puede entrar en la presencia de Dios? ¿Y por qué? ¿Con qué derecho viene para poder estar entre nosotros en la presencia de Dios? Entramos únicamente con un derecho, por el derecho de la santidad. Dios nos hace santos y podemos entrar a donde Él está. Y entonces ese derecho viene porque Dios lo otorga, lo da en su poder, en su soberanía, en su gloria. Como redentor, lo otorga a aquel a quien quiere. Y esto es interesante. Mirando la escena, podemos afirmar que el Señor tiene dominio sobre el mundo.
Vamos a los versículos 1 al 2. Vamos a ir, a medida que me vayas escuchando, por favor, Tiago, vete poniéndolos los versículos que voy mencionando. Los versículos 1 y 2 nos muestran quién es el Señor, cómo es el Señor, qué ha hecho el Señor. Y manifiesta que Él tiene autoridad y dominio sobre qué, sobre el mundo, sobre todas las cosas, porque Él se manifiesta como el creador, el que funda y el que afirma. Él es el que hace. Creemos que Dios creó todas las cosas. En el proceso como lo creó, podríamos discutirlo. Si lo creó en 7 días o en 6 días y en uno descansó, si fue un proceso de tiempo a los cuales Dios llamó días y que no son días literales o sí. Eso es algo que después podemos discutir. Pero hay una cosa que yo sí que puedo afirmar y espero que tú también. Dios es el creador de todo. Dios creó los cielos y la tierra. Dios creó a los seres humanos, a las especies, a los animales, las flores del campo, las aves que vuelan. Dios creó los peces en el mar. Dios es el creador. Dios es el creador. Y lo que hace el salmista es reconocer la soberanía de Dios sobre todo eso. Cuando hablamos de soberanía, cuando hablamos de soberano, hablamos de autoridad y hablamos de poder para hacer cambiar las cosas. Y Dios lo tiene. Él está por encima de todo lo creado. Hay muchas personas que con respecto a la naturaleza, pues hacen cosas interesantes de decoración. Yo siempre recuerdo a César Manríquez, fue un escultor lanzaroteño de las Islas Canarias, que él tuvo una gran conexión con el medio con el que vivía, con Lanzarote. Lanzarote es una isla diferente, porque es una isla volcánica. Cuando vas a Lanzarote de vacaciones, no sé si has ido alguna vez, no esperes, o si vas alguna vez, no esperes ver árboles. No hay muchos árboles, muy poquitos. Pero sí que tiene, a mí es una isla que me encanta porque es diferente. Es muy diferente, mucha parte del territorio es volcánico y son imágenes diferentes que no suelen ser vistas. César hizo cosas interesantes con respecto a la naturaleza, pero yo siempre digo que él estaba en conexión con la creación, pero no estaba en conexión con el creador. La primera cosa que tenemos que entender es que es necesario estar en conexión con el Creador, porque de nada te sirve ser un ecologista activo y defensor de todo lo que tiene que ver con la naturaleza si no estás en conexión con el Creador. Yo siempre digo, si no fuera cristiano sería ecologista, pero que gloria a Dios, ahora soy cristiano y sigo siendo ecologista. Porque Dios nos ha dado responsabilidad sobre lo que Él creó. Al hombre le dio la posibilidad de decir, juzgar la tierra. Dios nos dio la posibilidad de ser buenos administradores y tenemos que ser buenos administradores de la creación. Esto significa cuidar los unos de los otros también, porque a veces hablamos de la creación y pensamos en los animalitos, pensamos en las plantitas, pero nos olvidamos que cuidar de la creación es cuidar también al que está delante de ti. Eso también es cuidar la creación. Y en este énfasis el salmista está resaltando al Dios creador. Está resaltando a ese que crea. Creó todo el mundo habitado, creó la tierra física. Son suyos todos. Y ciertamente, ¿quién sino Él podría sacar una tierra estabilizada de los turbulentos mares y mantenerla ante las fuerzas de la marea, los ríos y todo? ¿Quién podría hacer eso? Solamente Dios. Hay veces que la gente intenta decir, bueno, es que todo esto es fruto de la casualidad. Mira, yo es que es más fácil creer que hay un Dios que crea que algo que se genera por un choque. Yo lo siento, no, es más difícil eso. Yo creo en alguien superior que con su mente, con su corazón, con su sabiduría, pudo crear las cosas y ponerlas en orden. Cuando me miro mi cuerpo humano, cuando miro el cuerpo, cuando miro su interior, porque a lo mejor estoy leyendo algún escrito o algún documental que estoy viendo en la televisión, alguna cosa así, entonces digo, alguien tuvo que crear esto. Esto es imposible que se creara de la casualidad. Para mí eso es difícil de creer. Es mucho más difícil de entender eso que entender que Dios crea. Ciertamente, ¿quién podrá establecer todo esto? Dios. Y el salmista lo primero que reconoce es que Dios es el creador de todo. O sea, le está elevando una esfera a la cual el salmista no es. Y aquí tienes que entender esto. Dios está por encima de tu esfera. Dios está por encima de ti. Por lo tanto, cuando entramos a la presencia de Dios, no podemos entrar de cualquier manera, porque estamos entrando delante de aquel que, tal y como hemos declarado, es el soberano, el creador, el poderoso, el sabio, el inteligente, es Dios.
Y nosotros tenemos algunas cualidades de esas, pero no las tenemos todas ni las tenemos en perfección. Por lo tanto, cuando entramos a la presencia de Dios, no podemos entrar de cualquier manera. Y la pregunta en el versículo 3 es clara. ¿Quién subirá al monte de Dios? ¿Quién podrá entrar ahí? Porque ese lugar es un lugar santo. Entonces, subir a su presencia, entrar a su presencia es donde está el Señor. Y allí podemos estar y podremos levantarnos al Señor una adoración y podremos argumentar acerca de esa adoración. Tenemos que saber quién es Dios y quién nosotros. Saber el lugar de Dios y saber mi lugar. Dios es diferente. Dios es especial. Y tú que estás sentado aquí esta mañana, entiendo que crees esto igual que yo. Que Dios es alguien diferente al cual podemos adorar de todo corazón. Esta parte del Salmo contiene paralelos con otros salmos, por ejemplo con el Salmo 15, que habla de los requisitos que tiene que tener una persona que quiere entrar a la presencia de Dios. Habla del monte del Señor, habla del lugar santo y se refiere al lugar santo como el santuario que está en Jerusalén. Y a la vez también simboliza la comunión con Dios que tiene el hombre. Limpio de manos, puro de corazón, que no ha elevado su alma. Todo ahí lo veis, los versículos del 4 al 6. Es interesante esto. Describe qué tipo de persona, qué cualidades tiene que tener. Limpio de manos, puro de corazón. Es algo parecido a lo que veíamos la semana pasada con el Salmo 51. Estos son sus requisitos. El Salmo 51 nos recuerda que necesitamos tener un corazón puro. Eso en cuanto al Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento vemos que el nuevo pacto de Dios con el hombre hace que el hombre tenga un nuevo corazón porque Dios lo ha entregado. Segunda de Corintios 5:17. Ahora cuando estáis en Cristo, nueva criatura sois. Las cosas viejas pasadas todas son hechas nuevas. Somos nuevas criaturas en Cristo. Reconocemos que para poder tener un corazón limpio es necesario estar con Dios. En el Antiguo Testamento está esa idea y en el Nuevo Testamento se afirma, ¿a través de quién? A través de Jesucristo. Jesucristo es el centro, es el todo, por quien tenemos que vivir todas las cosas. Así que, dice, no ha elevado, o sea, no ha usado su vida, no la ha confiado a cosas vanas. Y cuando habla de vanidad, está hablando de idolatría. Y la idolatría no tiene que ver solamente con aquellos muñecos o aquellos dibujos o aquellas fotografías o pinturas. Dice que no ha negado en su alma vanidad. Fíjate, la vanidad del hombre es la idolatría, entre otras cosas. Adorar aquello a lo cual se le llama Dios, pero que no es Dios. De lo cual la Escritura claramente nos dice que es pecado. Pero también nos dice que la vanidad del hombre también es una idolatría a aquellas cosas que, sin ser dedicadas a la religiosidad, son aquellas cosas que han tomado toda nuestra atención. Idolatría es todo aquello que roba nuestro corazón por encima de Dios. Ha atado nuestro corazón todas esas cosas. Es necesario desprenderse de toda vanidad, incluso la propia del hombre, porque nosotros podemos ser nuestra propia vanidad y nuestra propia búsqueda de nuestro propio Dios. Por lo tanto, aquí habla de la necesidad de adorar al Dios único y verdadero, despojándonos de otros dioses. Es necesario que te despojes de otros dioses. Para entrar en la presencia de Dios es necesario despojarse de otros dioses. Las características del hombre y la mujer que quieren entrar en la presencia de Dios tienen que ser la honradez, tienen que ser la honestidad, tienen que ser un modo de vida diferente. Y la bendición y la justicia que se usan aquí tienen mucho que ver la una con la otra, porque la verdadera justicia no es la de los hombres, sino la de Dios. Y su sentido pleno se conoce en ¿quién? En Cristo. Cuando queremos conocer la justicia, tenemos que conocer a Cristo. Si no conocemos a Cristo, no entendemos lo que significa la justicia del perdón en Cristo. Aquí se acerca mucho el término de justicia a la justificación. Cuando hablamos de justificación es del perdón de nuestros pecados, de presentarnos limpios y no como culpables. Así que hay muchas cosas aquí que implican estos tres versículos para nosotros como hijos de Dios. Personales, espirituales y sociales. Por ejemplo, usar la lengua para engañar a otros. Otro ejemplo,
hacer promesas sabiendo que son falsas. No puede tener un hijo de Dios una conducta así. Cubrir con tus manos cosas que sabes que están mal. Poner tus manos en tareas, tu vida. Cuando digo poner tus manos, pones tu vida en tareas que sabes que son pecados. Tareas que sabes que no ayudan. Tareas que sabes que ponen dificultad entre tú y Dios y también para los otros. El carácter, el corazón, lo que somos, cómo somos. Y fíjate tú, lo interesante aquí no es cómo somos entre nosotros solamente, sino cómo eres en casa es la prioridad. ¿Cómo eres en casa? ¿Cómo eres con los que están cerca de ti? ¿Cómo te manifiestas ante ellos? Y sobre todo la lealtad al Señor. Las relaciones también, las relaciones con otros, intentando no buscar ninguna ventaja personal con respecto al otro, porque esto significaría desplazar al otro. Hay tantas cosas que el pasaje nos deja ver, y para ello tenemos que entender que tenemos que sustituir todas esas cosas por una, buscar al Señor con todo nuestro corazón. Buscar la justicia de Dios con todo nuestro corazón. Hemos de buscar tales cosas, porque los que buscan tales cosas son los que recibirán recompensa. Los que buscan hacer la voluntad de Dios son los que recibirán la bendición de Dios. Y sobre todo, recibirán la absolución en el juicio. El versículo 5 nos deja ver esto. Nos deja ver que seremos absueltos porque hemos buscado la justicia de Dios. Y buscar la justicia de Dios significa encontrar perdón. ¿Me estás siguiendo hasta ahora o estás perdido? ¿Me estás siguiendo hasta ahora? Porque estas son buenas noticias, ¿sabes? El Dios al cual nosotros venimos es el Dios de salvación. O sea que la raíz del asunto está no en nosotros, sino en la salvación de Dios. Aquí no estamos hablando, el Salmo hoy no está hablando de nosotros, está hablando de Dios. Y cómo tiene que ser, sí, ahora sí nosotros, presentándonos delante del Señor. ¿Cómo es la generación que hoy busca de Dios? La generación que nos habla ese texto habla de un grupo unido con unas características en común. ¿Tenemos nosotros esas características? Pues tenemos que buscar la semejanza, no ser iguales, porque iguales no podemos ser. Yo no puedo ser igual que David. David no puede ser igual que Tiago. Tiago no puede ser igual que Mary. No podemos ser totalmente iguales. ¿Vale? Por una sencilla razón. David es un tío un montón de guapo y yo soy un montón de feo. No somos iguales. ¿Sí o no, David? Bueno, más o menos, ¿no? ¿Eh? La idea es, iguales no, pero semejantes sí. Y la semejanza no es en cuanto a nuestro exterior, ni siquiera es nuestra manera de pensar. Nuestra semejanza es parecernos a Cristo. La generación que Dios está buscando que se presente delante de su presencia es una generación que adora a Dios, es una generación que sabiendo que está perdonada, adora a Dios con todo su corazón. Eso es lo que Dios está buscando, que sean semejantes. Y sabiendo cómo es la actitud que busca Dios de nosotros, sabiendo estas cosas, entonces es exaltado el Señor, los siguientes versículos. Y dice entonces que hay que entrar no de cualquier manera, sino que cuando entras y tienes el corazón dispuesto para entrar, que cuando entras, que sepas que el requerimiento de entrar requiere de unos certificados, de unos comprobantes. Cuando tú quieres entrar a un espectáculo, te dicen, ¿cuál es su credencial para que usted pueda entrar? Entonces tú muestras el qué, la entrada. Has comprado una entrada para entrar. Entonces, digamos que esto es algo parecido. Cuando se manifiestan las credenciales, tú dices, oye, ¿cómo entro yo aquí? ¿Cómo puedo entrar a la presencia de Dios? No te van a pedir nada, ya en el corazón se te ve. No puedes entrar si el corazón no está preparado para entrar, si no cumples los requisitos anteriores, porque allá no sirven los espectadores. En la presencia de Dios no sirven los espectadores, ni los que pertenecen a una iglesia, que tienen su membresía ahí, yo soy miembro de tal iglesia. La Biblia dice que nos preocupemos de tener nuestro nombre escrito en el libro de la vida, no en el libro de ninguna iglesia. Por lo tanto, allí no seremos espectadores que nos sentaremos y miraremos. Allí hay que adorar, en la presencia de Dios hay que adorar, en la presencia de Dios hay que traer gozo. Y no estamos hablando de la venida futura del Señor en su segunda venida. Estamos hablando de cómo adoramos ahora. ¿Cómo adoras al Señor ahora? ¿Qué es lo que haces ahora para adorarle a Él? Así que ese es el requerimiento. Es el Rey en toda su gloria
el Dios de un poder totalmente eficaz, y Él como poderoso, como fuerte en la batalla, es el que reclama que los que entran, entren así, limpios totalmente. Esos versículos 9 y 10 también nos ayudan a ver que sin duda es un cántico de adoración a Dios y nos ayudan a ver a una persona o un grupo de personas que exaltan al Señor, como nosotros hoy hemos cantado, hemos adorado, pero también nuestras vidas tienen que manifestarlo en lo que hacen en su día a día. Dios tiene todo el poder a su disposición y Él espera que su pueblo se apropie de la victoria de Cristo que ya ha sido ganada con su sacrificio. El Salmo hoy nos desafía a poder entrar en la presencia de Dios y a reconocerle hoy al Señor como el Rey, como el justo, como el soberano. ¿Quién entrará? Pues es importante que sepamos quién es Dios. ¿Lo sabes? ¿Sabes quién es Dios? ¿Sabes qué es lo que Él ha hecho por ti? ¿Sabes acerca de su perdón y de la reconciliación? ¿Conoces esto? ¿Sabes que Dios es todopoderoso? ¿Sabes que Él puede hacer lo que promete? ¿Sabes que Dios es un Dios que no miente? ¿Conoces al Dios creador? ¿Conoces al Dios perdonador? ¿Conoces al Dios de amor? ¿Conoces al Dios justo? ¿Lo conoces? Porque Él trae limpieza al hombre. Y cuando entramos a su presencia, entramos limpios. Él le da sentido a nuestras vidas. Hay algo que hoy quiero que entiendas. La limpieza requiere entender que primero somos hijos, después somos obedientes. Hay gente que quiere obedecer a su palabra, pero no quiere reconocer a Dios como el Señor y Salvador. Yo sé que todos nos esforzamos por obedecer a Dios y su palabra, que queremos tener estos atributos del adorador, de alguien limpio, los queremos tener en nuestra vida. Pero si te esfuerzas por estar limpio, pero no te esfuerzas por conocer al Señor, no sirve de nada. Hay mucha gente que piensa que por hacer las cosas que Dios manda, entonces será un cristiano. No es así. No es por hacer las cosas que Dios manda que soy un cristiano. La verdadera razón es que soy un cristiano y entonces hago las cosas que Dios manda. Porque la primera cosa sería obedecer la ley. La segunda cosa es estar en la gracia. Cuando estamos en la gracia de Dios, cuando sabemos que somos hijos de Dios, entonces podemos hacer su voluntad. Y no nos será gravoso, dice la palabra. Obedeceréis los mandamientos y no será una carga. Porque obedecer los mandamientos de Dios al que a Dios ama, eso es un privilegio. Tener honradez, tener el corazón limpio, ser honesto, no engañar, no difamar, no mentir. Eso es adorar a Dios. No con el fin de ser un hijo de Dios, no. Ya soy un hijo de Dios, por eso lo hago. Ahora aquí el primer paso para ti es, y la pregunta es sencilla, ¿eres ya un hijo de Dios? Porque si no eres un hijo de Dios, todas estas cosas que te he contado para ti hoy son una carga. Yo no quiero que te vayas cargado. Yo no quiero que te vayas a casa preocupado. Yo no quiero que te vayas a casa pensando, wow, ¿y cómo voy a hacer todas estas cosas? Me gustaría que te marcharas hoy a casa sabiendo que en Cristo tienes perdón de pecados. Que en Cristo eres una nueva criatura. Que en Cristo es la única manera que puedes ser limpio. Y la única manera en la que puedes entrar a la presencia de Dios. Y deja de hacer esfuerzos personales, por favor, porque con tus esfuerzos personales no puedes llegar a Dios. De verdad, deja de trabajar en vano, deja de construir sobre cosas que no son conformes a la palabra de Dios. Construye sobre un fundamento sólido. Y construir tu vida significa construirla en el Señor. Por eso mi invitación es sencilla. Si aún no le has entregado tu corazón a Jesús, si aún no te has arrepentido de tus pecados, si aún no te consideras limpio, si aún sabes que no lo estás,
Si aún estás intentando construir tu relación con Dios en base a obedecer mandamientos y no bajo la gracia, hoy dile al Señor, Señor, entra en mi corazón. Te voy a pedir que cierres tus ojos y que estés orando. Santo, 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 solo poderoso, eres en verdad. Creación te canta, Hosana al glorioso. Tú